¿Qué diablos es el feminismo? México es uno de los países, de los pocos países en el mundo, Brasil también lo es, donde hay leyes con nombre de mujeres. Yo puedo decir que el 100% de las críticas que se ha hecho hacia algún contenido en donde salga una servidora siempre son una lógica de mi físico. Pero, por ejemplo, veíamos este tema de OnlyFans, ¿no? Que es una plataforma digital que principalmente se promueve por medio de redes sociales, por medio de Instagram, redes sociales personales, en donde se hablaba, ¿no? De, bueno, si de por sí los hombres consumen nuestros cuerpos, lo hacen gratis, ¿no? Ahora hay que meternos bajo la lógica de que ahora yo cobro, y eso se manejó incluso como un empoderamiento digital de las mujeres, ¿no? A Tania Larios respondiendo, ¿no? A Alito Moreno, claro, su dirigente de partido político, y haciendo prácticamente lo que él a la letra le dicta, porque ella no puede salirse del guión, ¿no? Y eso no es antifeminismo, eso es, insisto, responder a una condición de clase, que también todas estamos atravesadas sobre ella. Incluso pensando en Claudia como a la que nombran como una de las mujeres más poderosas del mundo, siendo víctima de acoso al salir a la calle, ¿no? De que un hombre aún así pensara que puede tocar de manera inapropiada y como acoso sexual a quien se supone que es la mujer más poderosa del país. Ojos sin luz, Ricardo escribe datos duros. Público memorioso que nos ve, que nos escucha y que nos defiere con su preferencia, me da muchísimo gusto recibirla aquí en la mesa de los datos duros. Y usted sabe perfectamente que no me gustan los rollos, los eufemismos, y no me gusta, porque no soy chango, andar por las ramas. Así que me da muchísimo gusto recibir hoy aquí a Diana Valenzuela. Diana, ¿cómo estás? Bueno, yo maravillada, encantada de estar aquí contigo y con la compañera también. Claro que sí. A Arlene Rieger. Arlene, ¿cómo estás? Muy bien, un gustazo. Se ve que va a ser una charla muy, muy, muy prometedora, así que contentísima de estar por acá. Contentos estamos todos y todas al recibirlas en este espacio para platicar, para conversar fuerte, para conversar como la gente en la audiencia le gusta, con datos duros. En el último tiempo hemos accedido a un cambio inédito en la manera de comunicar, de hacer periodismo, de los viejos tabloides, del papel, de las revistas, de los periódicos. Hemos llegado a un momento que haría palidecer a Arthur C. Clarke y a los grandes escritores de ciencia ficción. Estamos comunicando a través de computadoras, de teléfonos, de redes sociales. Y ustedes hacen comunicación, precisamente comunicación en todo el sentido más rico del término, justamente en redes sociales. Hacen periodismo, hacen análisis, hacen, no sé, asesorías políticas, qué sé yo, comunican en redes sociales. ¿Cómo es la vida en las redes sociales? ¿A qué retos te enfrentas, por ejemplo, Diana, cuando inicias la conversación en una red social? Bueno, pues en primera mencionar que es multifactorial, ¿no? En esencia, antes, por ejemplo, en los tiempos donde yo era CCHera, yo también estoy en el CCH, pues en realidad nos comunicábamos a través de otros medios, ¿no? Si no era, por ejemplo, en sus tiempos el Hi-Fi o el MySpace, pues era necesario el contacto físico, ¿no? Y hablar de persona a persona era casi imposible tener un celular con internet. Generalmente, pues eran mensajitos ahí que te contaban los textos, que te contaban los caracteres y te cobraban si te excedías, ¿no? Quienes son de mis tiempos recordarán. Y entonces esta dinámica empieza a cambiar en el momento en el que se empiezan a aperturar las redes, ¿no? En el momento en que también el internet empieza a tener mucha más demanda y entonces los tiempos exigen, ¿no? Que todos, pues nos vayamos modernizando, ¿no? Recordemos aquella palabra de la modernidad, de la posmodernidad, ¿no? Que es un poco, incluso también negar estas fuentes y estas redes de comunicación. Entonces, pues de manera personal me he ido adaptando siempre a las tendencias, a las formas en cómo tratamos de comunicar una idea en específico, pero yo creo que de un tiempo para acá se ha profundizado mucho, uno, la comunicación política digital y dos, ser mujer en la comunicación política digital, ¿no? En primera, porque evidentemente no corremos el mismo riesgo en las diferentes redes que hay, ¿no? Por ejemplo, en Facebook, en X, en Instagram, cada una tiene sus particularidades, pero una singularidad que yo encuentro en la actualidad, una, en la comunicación política digital y dos, como mujer, es que cualquier cosa que tú expreses, ¿no? Cualquier
comentario, que por supuesto todos tenemos la libertad de expresión dentro de un país que ha asumido la libertad como un reto y además como una garantía de nuestros derechos, pues siempre son los insultos, ¿no? Siempre es como, si estás en contra, ¿no?, de un sector, por ejemplo, muy privilegiado, como podría ser el PRI, como podría ser Ricardo Salinas Pliego, o cualquier opositor a tu forma de pensar, pues siempre estás como muy sujeta a los insultos, a los agravios, ¿no? Hay veces que, por ejemplo, cualquier opinión que incluso está sustentada con datos duros, no importa, ¿no? Siempre está como este sesgo partidista e ideológico en la cual te tienen que de verdad criticar hasta el primer cabello de tu cabeza, hasta la punta de los pies, ¿no? Creo que no se da mucho espacio, por ejemplo, a la réplica, ¿no? Porque te empiezas como a involucrar en otros temas, pero insisto, es esta nueva lógica, ¿no?, incluso comercial, mercantil de la propia comunicación política, donde le tenemos que entrar y donde yo creo que el mayor reto es no quedarnos calladas, ¿no? No intimidarnos y sobre todo siempre hacer frente a la verdad, que es muy difícil y también en muchos casos, por ejemplo, pues muy atroz e incluso también pues muy arriesgada, ¿no? Pero sobre todo es eso, ¿no? A los cambios con respecto a las diferentes redes que hay, la actualización, el estar todo el tiempo sujetas, ¿no?, al escrutinio, incluso aunque tengas menos de 1,000 seguidores, siempre hay como esa persona que te está stalkeando, que está en el acoso constante y lo peor es que muchas veces son dirigentes políticos, ¿no? A mí me ha tocado el acoso, por ejemplo, de la propia alcaldesa de la Cuauhtémoc, de Alito, ¿no?, de las congresistas del PRI y del PAN de la Ciudad de México. Entonces ahí todavía se vuelve todavía más complicado, ¿no? Porque pareciera que siempre apelan a este feminismo selectivo, donde por ser mujer hay que tener cierta empatía con respecto incluso a posiciones políticas muy particulares. Pero lo que bien nos exige este tiempo es que precisamente no podamos encubrir ningún tipo de sesgo y ningún tipo, por ejemplo, de violencia política digital a nombre de cualquier ideología y de cualquier partido político. Arlene, ¿estás de acuerdo con este planteamiento de arranque que hace Diana? Hay una violencia en las redes sociales, hay una larga diatriba, una serie de descalificaciones ante el menor asomo de argumentos. ¿Tú te encuentras ante ese panorama también? Claro, comparto completamente el análisis que hace Diana, porque pues el fenómeno de la globalización que nos trajo pues esta maravilla del internet generó múltiples dinámicas o cambió por completo las dinámicas de todo tipo, ¿no? Mercantiles, de la propia industria, pero sin duda a la que más ha impactado pues es a las dinámicas sociales pues de la sociedad contemporánea actual, ¿no? En donde la lógica de convivencia, de comunicación, como bien lo decías, cambia, ¿no? De una arena de tú a tú, de cara a cara, a una arena digital, en donde incluso el espectro de si hay alguien detrás de la otra pantalla queda completamente nublado, ¿no? Y sesgado. Creo que sin duda las mujeres vivimos diferente estas nuevas dinámicas en la arena virtual, porque además de, como bien decía Diana, ¿no? Cualquier comentario, cualquier aseveración que tú generes o cualquier opinión que tú puedas emanar, creo que está atravesada desde el primer instante, desde tu condición de mujer, ¿no? Y de ahí parte si la validan, si la invalidan, si la escuchan, si no la escuchan, e incluso, ¿no? Tu propia contexto como mujer también define hasta qué punto tu voz llega a ciertos espacios, ¿no? No es lo mismo escuchar a una mujer con altos privilegios o quizás una académica, ¿no? De grandes instituciones, no es el mismo el nivel que alcanza su espectro de su voz al de, no sé, una mujer de alguna sierra tarahumara, por ejemplo, la sierra de Guerrero, ¿no? Pero sin duda todas estamos como en el punto fijo de que por ser mujeres, nuestra opinión tiene que estar primero basada, o más bien el cómo se ve nuestra opinión siempre está basada desde ese espejo, ¿no? Y creo que también el tema de este posible anonimato, ¿no? Hace más difícil incluso para las mujeres el poder afrontar o poder incluso buscar una defensa, ¿no? De que nuestras opiniones o nuestra dinámica en las redes sociales pueda llevarse de una manera segura, ¿no? También, sin duda, pues hay élites, ¿no? Interesadas en mantener la discusión de un lado o del otro, ¿no? Esta llamada polarización, ¿no? Que a veces la acusan en algunos espectros, pero en realidad está realmente, por ejemplo, en las redes sociales, ¿no? No es casualidad los contenidos que nos aparecen, nada es por un asunto de
de espontaneidad, es una fabricación de todo un algoritmo y de toda, incluso como llamarlo, como una parcela digital, ¿no? De donde nuestros datos han alimentado esta parcela y estos datos son utilizados también para seguirnos enganchando y cada vez más mantenernos completamente inmersos en una lógica de convivencia virtual, ¿no? Incluso creo que hemos visto y a veces se habla mucho de las juventudes, ¿no? Más recientes, ¿no? En donde sus lógicas de convivencia ya están completamente condicionadas a un celular, a una red social o incluso la capacidad, por ejemplo, de estudiar, de levantar un negocio, todo tiene que ver a través del internet, ¿no? Y en esta lógica, pues evidentemente las relaciones que se generan, que de por sí, bueno, vivimos en un sistema patriarcal, un sistema hecho de hombres y para hombres, obviamente hombres fuertes, hegemónicos, ¿no? Heteronormados, blancos, privilegiados, que son los que ponen sobre la mesa más o menos cómo se va a ir desarrollando las sociedades y, por supuesto, ciertos nichos, ¿no? Y en ese sentido van poniendo los arquetipos que la sociedad tiene que cumplir y a través de las redes es esa manera también de dar valía a las personas a través de los estereotipos que ya están marcados y que son alimentados, ¿no? Y en ese sentido, por supuesto que a las mujeres nos ponen en una situación, ¿no? Por ejemplo, si eres una mujer que se va a exhibir a redes, ¿no? Se espera de ti que seas físicamente hegemónica, ¿no? O que seas agradable a la vista, incluso un tono de voz modulado o que tus opiniones, por ejemplo, no incomoden, no sean suficientemente fuertes, que llegues ahí como incluso una lógica de cuotas, ¿no? Para hacer la presencia de las mujeres, ¿no? Porque también hay que decirlo, ¿no? El movimiento, a la par de la globalización, los movimientos sociales como el movimiento de las mujeres, pues ha encabezado un proceso muy profundo en donde también, además de evidenciar todas estas nuevas lógicas de convivencia que siguen oprimiéndonos, que siguen lastimándonos, pues también se buscan las alternativas. No es como que se eche la queja en saco roto, sino hay generaciones de mujeres que han empezado a señalar a lo que nos enfrentamos en esta arena digital y cómo eso también podría colapsar la vida misma de una mujer con tan solo un clic. ¿Son especialmente vulnerables, Diana, Arlene, las mujeres en las redes sociales, especialmente, o es todo el ecosistema que está ya, no sé si planeado, tal vez infestado de estas largas diatribas, de estas descalificaciones, pero ¿es toda la red o las mujeres en en las redes sociales tienen un especial componente como destino de estas agresiones? Es difícil, por ejemplo, poder ponerlo en ese escenario, ¿no? Porque también los hombres son víctimas del propio machismo, ¿no? Son víctimas también de la propia dinámica de exigencia social, pero yo nada más te contestaría diciendo, México es uno de los países, de los pocos países en el mundo, Brasil también lo es, donde hay leyes con nombre de mujeres, ¿no? Tenemos la ley Olimpia, por ejemplo, que la ley Olimpia lo que busca es atacar una problemática muy específica que es la violencia sexual digital no consensuada en las redes, ¿no? Es decir, el que no exhiban tu cuerpo, tu intimidad, tu sexualidad sin consentimiento. E incluso con consentimiento todavía se corre pues también un riesgo, ¿no? Pero, por ejemplo, esta forma en cómo se mercantiliza, se cosifica el cuerpo de las mujeres, me parece particularmente diferente al de todo el espectro social, ¿no? Si bien las redes han venido, yo creo que todavía a profundizar más estas brechas en las cuales, pues sí, a las mujeres pareciera que estamos sujetas a una moralidad natural. Lo que ha sucedido es que, por ejemplo, muchos gobiernos, y en particular en el de México, pues jamás puso atención, ¿no? Por ejemplo, en estas dinámicas sociales que no tenían que ver con los medios digitales, sino ya con una sociedad, digamos que habitual, donde las mujeres también eran no nada más víctimas de acoso, bueno, me sumo, no nada más éramos víctimas de acoso, ¿no? No nada más éramos, por ejemplo, ganchos para el tema político, ¿no? Para el tema, por ejemplo, institucional o el tema, por ejemplo, del trabajo, sino que pues se ha construido, ¿no? Todo un escenario, ya sea en la vida pública y en la vida, ¿cómo decirlo?, la vida fuera de las redes, donde las más
perjudicadas, donde las más vulneradas hemos sido nosotras, ¿no? Porque generalmente nos hemos dado cuenta que cuando se sube un video a redes sociales, a quien se le señala, un video sexual, por ejemplo, no consensuado, a quienes se les señala es a nosotras, ¿no? Y muchas compañeras han incluso perdido la vida, se han suicidado por que la presión social, el acoso y el señalamiento es tanto que para ellas en ese momento no existe otra alternativa, ¿no? Entonces, sí llegan a ser las redes un escenario, a mí me parece muy complejo, pero también esta vida social, ¿no? Esta vida, digamos que de a pie, donde vamos caminando por la calle o donde vamos a una institución y lo que sucede es que se nos revictimiza por todo, ¿no? Por cómo vas vestida, por si traes tatuajes, ¿no? Por si traes perforaciones, por si te dedicas a una cosa y no a la otra. Entonces, creo que hemos alimentado tanto a esta sociedad de un encono, ¿no? Hacia las mujeres que, por supuesto, no generalizo, no todos los hombres, hay hombres que se han formado, ¿no? Política y estructuralmente en formar, por ejemplo, masculinidades no hegemónicas, pero en su mayoría las mujeres creo que sí padecemos más este señalamiento por algo que le conocemos como estereotipos de género, ¿no? Donde se nos dota a nosotras de cualidades que pareciera que todos tenemos que cumplir tal cual, ¿no? Como, por ejemplo, estar en casa, la maternidad, ¿no? El no dedicarte, por ejemplo, a incomodar, no nada más a políticos, ¿no? Sino también a empresarios o también a compañeros de trabajo que no están llevando bien a cabo, por ejemplo, sus funciones. Y entonces nos vamos alimentando de todo este proceso, ¿no? Vamos tomando como ciertas violencias de un lado, vamos jalando de otras y lo peor es que las vamos normalizando. Y en las redes sociales creo que la gran desventaja es que llegan a tantas personas que pareciera que lo que hay allí es la verdad y pareciera que nos tenemos que conducir con lo que señala, por ejemplo, actores como el Temacho, algunos otros que han sido señalados por seguir estas narrativas súper masculinizadas y además a mí me parece como no solo retrógradas, ¿no? Sino violentas y con un odio hacia la mujer terrible, pero creo que nos vamos alimentando de estas dos formas, ¿no? Y que por supuesto también en México los gobiernos han tenido mucho que ver, ¿no? La educación que formó a nuestras abuelas, que formó a nuestras madres, que formó a nuestros padres, pues no era, digamos que la que tuviera la mejor visión con respecto al género, ¿no? Sino estaba muy sesgado. Poco a poco se han tratado de ir modificando, por ejemplo, estas prácticas, ¿no? Estas ideas que no dejan de ser dolorosas, pero que finalmente yo creo que durante muchos años, pues a quienes más lastimaron, pues fueron a las mujeres, ¿no? En este aspecto. ¿Qué hacer, Arlene, en una situación semejante? Por ejemplo, tú haces análisis en diferentes espacios, haces análisis, esos análisis son recortados. Este mismo programa va a ir a dar a una red social. Este mismo programa va a hacerse en shorts, que les llaman ahora. Cuando tú subes esos contenidos y alguien no está de acuerdo con tu punto de vista, ¿te has visto frente al escenario en donde te insultan aquellos que no están de acuerdo contigo, te cosifican? ¿Qué ha Es sucedido? Es ahí algo muy curioso, un fenómeno que, por supuesto, bajo la exposición que una va adquiriendo en los medios, empiezas a ver que yo puedo decir que el 100% de las críticas que se ha hecho hacia algún contenido en donde salga una servidora, siempre son una lógica de mi físico. O sea, siempre hay una lógica de, nunca han puesto una, de lo que está diciendo está mal por esto y esto y esto, no estoy de acuerdo contigo porque va por acá o yo pienso que va para acá. Cuando hay un desacuerdo siempre está marcado bajo la lógica del insulto hacia mi apariencia, ¿no? Incluso a veces he llegado a dudar si realmente escucharon lo que dije, ¿no? Y en ese sentido yo creo que la comunicación por sí misma, llámese ahorita, pues son las redes sociales las principales fuentes de comunicación, pero lo hemos visto incluso desde el cine, desde los primeros, por ejemplo, desde la mercadotecnia, ¿no? Antes de escuchar nuestras voces siquiera, primero están volteando a ver hacia nuestros cuerpos y la lógica en cómo se han presentado las mujeres en la comunicación desde cualquier espectro siempre ha sido bajo la lógica de la cosificación o la hipersexualización, ¿no? Hemos visto anuncios, incluso, por ejemplo, pensemos en cuál era el papel de las mujeres en espacios importantes como noticieros, ¿no? Pues la chica que da el clima y una chica que pues tenía una lógica, un aspecto físico pues muy determinado que parecía más un asunto de buscar complacer al
sector masculino seguidor de este programa, o más bien como una sección de entretenimiento, ¿no? Pensemos también en los comunicadores que antes tenían toda la hegemonía y todos los espacios, ¿no? Un broso, ¿no? En donde prácticamente el asunto de su programa, ¿no? Era esta sexualización hacia mujeres, ¿no? Un constante ofensas, ¿no? De sus cuerpos, de su ni siquiera daban pauta para una lógica de que había una opinión, ¿no? Sino era un asunto de una cosa que viene aquí a presentarse, nosotros hacemos y deshacemos con ella y se retira, y esa es la participación de las mujeres, Las ¿no? reducían, ¿no? Yo Claro. recuerdo La que secretaria, ¿no? sí, exacto. Recuerdo en épocas de Jacobo Zabludovsky que Dolores Ayala, Lolita Ayala, era la que atendía el teléfono. Entonces le pasaba las llamadas al comunicador, hombre, que llevaba la batuta y que incluso llegó momentos en que las regañó al aire. ¿No ha cambiado eso? ¿Va a cambiar? Estamos hablando de que era un programa informativo, o desinformativo si se quiere, de hace 40 años, 45 años. Es que yo creo que hay también algo muy interesante que han propiciado la dinámica virtual, ¿no? Que esta liberación femenina, por así decirla, que se han buscado, pues claro, por medio del movimiento de las mujeres, también ha sido como toda una encrucijada e incluso un arma de doble filo, ¿no? También, por ejemplo, en la era de la pandemia, que fue, me parece, donde la sociedad, bueno, mexicana y creo que de todo el mundo tuvo que verse obligada a una interacción meramente digital, virtual, por medio de las redes sociales, pues también hubo un auge del movimiento feminista porque además se evidenciaron las múltiples violencias que se viven en los hogares, ¿no? Y se incrementaron incluso, ¿no? Y bajo una lógica de enclaustramiento, pues era, además de muy evidente, pues también muy difícil de poder atenderlo y resolverlo. Pero, por ejemplo, veíamos este tema de OnlyFans, ¿no? Que es una plataforma digital que principalmente se promueve por medio de redes sociales, por medio de Instagram, redes sociales personales, en donde se hablaba, ¿no? De, bueno, si de por sí los hombres consumen nuestros cuerpos, lo hacen gratis, ¿no? Ahora hay que meternos bajo la lógica de que ahora yo cobro, y eso se manejó incluso como un empoderamiento digital de las mujeres, ¿no? Además de que se rompía esta paradigma de, por ejemplo, hay fotos sexuales de una mujer que se comparten y se vuelve un problema incluso social, era de, no, pues ahora yo misma las comparto y no solo las comparto, adquiero dinero de eso, ¿no? Y esto hubo múltiples debates, ¿no? De la comunidad de las mujeres feministas, en donde pues decíamos, ¿no? Sí, pero hasta dónde realmente no vuelves, además de caer en el juego del capital y la cosificación entera de nuestros cuerpos, pues a la exposición, ¿no? Y a seguir alimentando esa exposición o esa lógica de exposición de las mujeres en las redes, ¿no? Incluso ahorita que decías de Lolita Ayala o otras mujeres que han tenido o que se han abierto camino en los espacios mediáticos, podemos ver que han incluso tomado un asunto de masculinización en su aspecto físico, ¿no? Cabello corto, sastre, Voz gruesa. voz gruesa, ¿no? Porque era la única forma en la que vas penetrando ese sistema, y en el momento en el que rompías ese paradigma de incluso muy tapada, ya dejabas de ser escuchada. Estoy pensando, ahorita que están mencionando este aspecto, estoy pensando en Carmen Aristegui también, Claro. Denise Merker. en Denise Merkel. Adela Micha, bueno, digo, con todo y sus sesgos ahí partidistas, la voz, ¿no? Que siempre ha sido como gruesa, masculinizada. Claro, ¿no? Ustedes están trazando una gran radiografía de la situación que ya lleva pues varias décadas, pero ¿cuál es el camino a seguir en esto? Porque he escuchado yo muchos programas, muchos análisis donde se toman la temperatura, donde hacen una radiografía y dicen, han dado en el clavo. Pero ¿cuál es el camino ya a seguir para que las cosas cambien? Porque estamos viviendo épocas en donde ya un empresario, por ejemplo, de la comunicación, sale y pone un medio o sus medios de comunicación al servicio de sus caprichos personales y de sus animadversiones más recónditas,
y de su machismo. Estoy pensando en Salinas Pliego, que hace no mucho tiempo se había lanzado con todo contra Citlali Hernández. Claro. No solamente se lanzó él contra ella, el empresario, sino hasta le hizo un Una peluche, parodia, una claro. parodia. Le puso Con un nombre mopeds. también Así a su es. cargo, ¿no? Claro. Entonces, estamos viviendo una época, desde mi punto de vista, de especial misoginia en los medios de comunicación, pero ¿cuál es el camino ya? A lo mejor me escucho desesperado, pero parece que las cosas no cambian. Desde hace tiempo se hacen estos diagnósticos. ¿Y cuál es el camino para que este machismo vaya venciéndose, Diana? Pues yo creo que el camino lo están trazando ahorita las morras que están en comunicación, ¿no? Yo, por ejemplo, no voy a dar muchos nombres, pero bueno, aquí tenemos, por ejemplo, a Arlene, ¿no? Muy joven, analista política. Pienso en otras que no voy a nombrar porque seguramente se me van a ir muchas, pero yo creo que es la resistencia, ¿no? Es el no quedarnos calladas. Yo recuerdo que hace poco funaron a una compañera del movimiento por un comentario que hizo en un podcast, ¿no? En un medio. Y fue tal, ¿no? La hazaña con la que se fueron contra ella, que todos los medios corporativistas la atacaron. De un día a otro llenó los titulares, ¿no? Una morra muy joven, también analista política, incluso creo que asesora del Congreso, y a mí me pareció que la estaban linchando mediáticamente como no se había ni linchado a ningún hombre, ¿no? Vimos el caso de Edson Andrade, que fue por corrupción, ¿no? Y sin embargo, pues, ¿qué sucedió? Pues él se fue a Disneylandia, ¿no? Hasta es Porque perseguido político, ¿no? es perseguido político, salieron a defenderlo. Ahorita está en Disneylandia, compartió unas fotos apenas, pero comparemos estas dos situaciones, ¿no? De la funa, como le llaman ahora. Creo que no fue el mismo linchamiento mediático que hubo con un gran corruptor, ¿no? Con alguien que finalmente cobró del erario 2 millones de pesos para querer persuadir la opinión pública a una compañera que en un momento, a lo mejor un poco álgido de la discusión, dio una opinión. Quizás sí debió ahí como meterle un poco de matiz, pero se fueron contra ella tanto que hasta salió en la mañanera, ¿no? Entonces a mí me parece que otra vez esta brecha digital en los medios de la comunicación lo están marcando las morras, lo están marcando las compañeras jóvenes que se atreven a no autocensurarse después de que toda la desbandada corporativista de los medios se va contra ellas. Y a mí me parece que, insisto, esta generosidad de los medios de comunicación, al ser relativamente gratuitos, digo relativamente porque tienes que tener al menos un aparato para poder hacer uso de ellos, internet, que bueno, ahorita ya tenemos una red de internet gratuito, y también las leyes que están acompañando, por ejemplo, estos procesos, los que ha impulsado la doctora Claudia Sheinbaum, son importantísimos, ¿no? Estamos viviendo, por supuesto, momentos coyunturales donde la doctora ha puesto en el centro que ninguna mujer se va a dejar atrás, que es tiempo de mujeres y que no llega ella sola, sino llegamos todas. Y a mí me parece eso algo muy claro del interés político incluso y de la voluntad política que tiene la presidenta para que estos sucesos no ocurran constantemente, ¿no? O que no sean la norma, sino que haya, como en todo, pues casos excepcionales. Pero a mí me parece que lo primero que hay que hacer siempre es no achicarnos frente a los grandes medios, no quedarnos calladas, siempre decir, ¿no? Y hay una frase ahí que me encanta, que seguramente algunos no, pero siempre ponernos al frente sin importar, ¿no? Los riesgos que podamos correr, ¿no? Porque siempre va a haber una red de apoyo y siempre va a haber una red de compañeras feministas que vamos a estar para acuerpar, por un lado. Y por el otro también, ¿no? O sea, siempre ponernos en los medios como se pone un hombre blanco, heterosexual, hegemónico, privilegiado, ¿no? A dar su opinión, como siempre fue, por ejemplo, Leo Zuckerman, ¿no? O, por ejemplo, Ciro Gómez Leiva, o muchos otros que hay ahorita en los medios, el propio Alatorre, ¿no? Que nunca le han regateado, por ejemplo, su veracidad, ¿no? Y por más que le sacan notas que son falsas o notas que están completamente pagadas y de inserción con ciertos sesgos partidistas, pues yo creo que así nosotras, ¿no? Tenemos que entrarle a esa discusión, sobre todo las mujeres jóvenes que están incursionando en estos temas de análisis político, pues siempre, como dicen, gritar, hacer ruido, ¿no? Estar siempre al pie del cañón en el momento en el que se requiera, porque son finalmente esos retos que se tienen que enfrentar en esta generación, en las pasadas y en las que seguramente van a venir más adelante. ¿Y a ti qué te parece, Arlene? Porque esto que le has compartido a la audiencia de los datos duros me parece especialmente preocupante, porque no estamos hablando, de acuerdo con tus propias palabras, del 80%, del 85% de tus opiniones. Has dicho categóricamente el 100% de mis participaciones
no existe el argumento, no hay un debate con las ideas. Todo se reduce a cómo les parezco, el tipo de ropa, la fisonomía, etcétera. Cuando tú lees eso, no sé en qué redes sociales, porque hay unas especialmente Más virulentas, Claro. pero cuando tú lees y dices, híjole, el 100%, y yo tengo ideas que expresar, tengo un análisis que me ha costado igual o más trabajo en una educación preponderantemente masculina. Claro. ¿Tú qué haces ahí? O sea, ¿apechugas y sigues? Porque dice Diana, pues hay que seguirle y hay que seguirle, pero yo se los pregunto honestamente, ¿qué piensan en su fuero interno? ¿Qué sienten y qué dicen? Híjole, es que haya mujeres que se hayan atrevido a hacer esto, pues está Juana Belén Gutiérrez de Mendoza, que fue considerada la primer periodista feminista cuando La propia inauguró Leona Vicario. Leona Vicario. Ha habido a lo largo de la historia mujeres que han tomado ese riesgo también y esa ruta. Pero en este momento, Arlene, ¿no tendrían ya que haber cambiado las cosas radicalmente? Es que ahí también hay varias vertientes. Quiero comenzar con este asunto de las mujeres que han pues figurado, ¿no? Porque también creo que vale mucho la pena señalar que hay tiempos en donde las mujeres que logran figurar son utilizadas como mecanismo para violentar a otras mujeres, ¿no? Pensemos en Azucena Oresti, ¿no? Que cuando ocurrió un suceso lamentable de un feminicidio en Monterrey, ella como mujer como mujer periodista, como mujer al frente de los medios, ¿no? Salió a decir, además de una sarta de mentiras, a estigmatizar y revictimizar de nuevo a Devani Escobar, ¿no? Cosa que incluso se comprobó que había sido una falacia, ¿no? Y la mujer continúa con su espacio en medios e incluso hace no mucho la presentaban con bombo y platillo diciendo que ya iba a regresar a la televisión, ¿no? Que recordemos el por qué se le escondió o por qué se le mantuvo un poco entre las sombras. También pensemos en Pero, Daniel Iturbide. la tendrían que haber sacado. La tendrían. Sí, pero Yo, no caería eso también en justo, el. esa es la pregunta, ¿no? Pero creo que más que si la tuvieron que haber sacado, ¿por qué decidieron que ella fuera la vocera de una mentira que revictimizaba a otra mujer, ¿no? Ella también como mujer es parte de ese sistema que la oprime, pero yo creo que hay mucha traición entre nosotras de saber que eres parte de ese sistema y seguir por tus privilegios, por la manutención de tus privilegios, decidir mantenerte ahí, ¿no? También pensemos en Daniel Iturbide, digo, no fue un caso precisamente de un feminicidio, pero fue una periodista, mujer, muy joven, a la que la hacen incluso hacer un show, porque también es esta lógica de estereotipo de las mujeres que somos sensibileras, que lloramos, que hacemos drama. Ella, como periodista, como reportera, pues de un medio pues uno de los medios más grandes, ¿no? Que no vamos a mencionar, pero todos sabemos que, salió a decir también, a crear toda una cortina de humo. Más si preguntarnos si deberíamos castigarlas y sacarlas y quitarles su voz en los medios, es preguntarnos el por qué son ellas las que a final de cuentas tienen que generarle estos juegos a la lógica violenta patriarcal. Por otra parte, ¿no? Me comparto la desesperación que dice sobre en qué momento va a cambiar, ¿no? Si somos una sociedad tan progresista, ¿no? Que si ahora estamos bajo la lógica incluso de un gobierno que se denomina de izquierda, ¿no? ¿Cuándo va a cambiar esto? Yo creo que empieza primero reconociendo que si la violencia machista, misógina, patriarcal, sexual está a la vuelta de la esquina, ¿no? Que no, a veces, hay muchas veces en donde no puedes ni reaccionar ni contener, ¿no? Pero bueno, mínimo si te estás dando cuenta que alguien se está acercando de una manera ofensiva o intrusiva a tu cuerpo, a tu espacio personal, creo que incluso en persona es, pues no sé, un poco más capaz de poder hacer un paso atrás o decir, a ver, espérate, pero ¿qué pasa en el espectro virtual, no? Te llegan mensajes con fotos de desnudos que tú nunca pides, te llegan mensajes de
violencias, de amenazas incluso de muerte que tú no estás buscando y hay quien lo contiene, ¿no? Y creo que coincido con lo que habría Diana sobre la voluntad de los gobiernos, ¿no? Esa voluntad y ese compromiso que se han tenido con las mujeres. No cabe duda que la llegada de la presidenta, de la primera mujer presidenta a nuestro país, no solo tiene que marcar un antes y un después, ¿no? Como incluso su propio compromiso como mujer, ¿no? Sino que sí se está haciendo en el sentido de que, bueno, las plataformas digitales, pues siempre han sido un espectro, pues, empresarial, ¿no? Alejado de los gobiernos, insisto, ¿no? El control que se tiene dentro de lo que se hacen las políticas de comunidad, que le llaman, son nulas, son muy escuetas e incluso, pues, insistir, son sumamente injustas con las mujeres, ¿no? En ese sentido, pues la presidenta anuncia un acuerdo que es incluso pionero, ¿no? En nuestro continente, en donde pues invita a las plataformas digitales, principalmente a todas las que arropa el espectro de Meta, llámese Facebook, Instagram y demás. Cabe aclarar que X, la red social de Elon Musk, está completamente excluida de este acuerdo. También cabe decir que es voluntario, pero creo que ese inicio de tú como gobierno meterte a un espectro que pareciera incluso tan privado y tan aislado de lo que es un Estado o un gobierno y empezar a garantizar o a generar las estructuras que garanticen que las mujeres pues no tengamos que estar sometidas a este tipo de violencias, me parece que es un gran avance de voluntad. Y ya para terminar rápidamente, decir que en mi caso muy personal, lo he compartido también con Diana, pues por supuesto, ¿no? A veces una puede estar de muy buen humor u otras veces sentirse terrible, ¿no? Incluso hasta con las propias autoexigencias que depositamos en nuestra persona. Y tú, al meterte a tu red social y esperar que incluso alguien haya abierto debate sobre lo que estabas opinando y ver que lo primero que dicen, ay, vieja tal, ¿no? O tal esto, ¿no? Más que alejarme de seguir en esta, no quitar el dedo del renglón sobre el trabajo de comunicación, también yo lo veo como una necesidad de hacerle justicia a mis ancestras que jamás se imaginaron estar en estudios de televisión, que jamás se imaginaron estar incluso teniendo un micrófono abierto y pues espacios para decir su opinión o para incluso evidenciar las violencias que se vivían. Hoy las nombramos porque existen. Fíjense ustedes que antes de grabar este episodio, voy a decir algo que incluso a lo mejor hasta la sorprenda. Pero antes de grabar este episodio, estaba yo platicando con dos amigas a las que respeto mucho, a las que admiro profundamente. Y estábamos en una charla informal en donde estaba su servidor y había otra persona. Pero mientras conversábamos, se desarrollaba esta conversación informal. Noté que una de estas personas, hombre, casi al final de nuestra conversación decía, me dio mucho gusto platicar contigo, pero si invitas a ellas, me va a dar doble gusto. Y me lo dijo 2 veces y me llamó mucho la atención, pero me encabronó, porque yo dije, se nota perfectamente que además estábamos estaban señalando a un tipo de que era un comunicador que acosaba y esto y lo otro, y dije, bueno, pero me parece que no eres diferente. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a soportar a ese tipo de personas y vamos a alzar la voz y decir, ¿por qué quieres que venga especialmente yo? ¿Por qué quiere, a ver, señor, que venga especialmente Diana o especialmente Arlene o especialmente quienes guste o manden? ¿Por qué? Para escuchar su sabiduría. O sea, ¿cuál es el meollo del asunto? Y yo lo sentí como una especie de acoso. No sé si estaba yo alucinando, si estaba yo, fue antes de iniciar este podcast, pero como dicen los jóvenes de hoy, se tenía que decir Y se y dijo. se dijo. Entonces, me imagino, o no lo sé, que ustedes habrán
enfrentado algo similar o padecido algo similar. ¿Qué ocurre cuando ustedes están sentados y expresan ideas, expresan puntos de vista sólidos, contundentes, y sale un hombre con una, llamémosle grasejada de este calibre? Diana, Arlene. Complicado, ¿no? Imagínate. Incluso Sí, es hay un veces proceso que muy complejo sí. porque, bueno, ella y yo incluso nos hemos llegado a cuestionar de la invitación o, bueno, los espacios que se nos han abierto hasta este punto de nuestras trayectorias tienen completamente que ver con nuestras opiniones, nuestra capacidad, nuestra forma de argumentar incluso, o nuestro profesionalismo, o es porque podemos ser o no bien parecidas, ¿no? Y que si fuéramos o tuviéramos otro aspecto, ¿qué sería de nosotras, no? Eso es incluso muy profundo porque son cuestionamientos que entre las redes de apoyo que tanto mencionaba Diana, que son muy importantes, cabe el cuestionamiento a ¿Y una qué se misma, la responden? ¿Y suspicacia. qué se responden? Pues que hay que aprovechar los espacios, ¿no? O sea, creo que aquí hay que matizar muy conscientemente estos temas, porque no nada más son, por ejemplo, este cuestionamiento que ahorita tú nos haces, nos han cuestionado, bueno, y como dice Arlene, que a mí me parece muy responsable que siempre diga, me han cuestionado en primera persona, pero también asumo como una realidad de muchas, que los espacios donde estamos nos los hemos ganado porque alguien nos ha puesto ahí, ¿no? O Y por un porque vínculo sexual o con por alguna otra bueno, persona. se van a destapar como muchas cosas que yo supongo que también muchas compañeras se van a sentir identificadas, ¿no? Cuando te dicen, claro, llegó a ser diputada porque se acostó con el jefe, ¿no? O llegó a tener un ascenso porque fue algo sexual consensuado, ¿no? Y vemos que también responde a esta costumbre, por supuesto, de generaciones anteriores, donde claro que la cuestión corpórea y la cuestión sexual determinaba el lugar donde muchas mujeres estaban, ¿no? Recordemos, por ejemplo, a un Cuauhtémoc de la Torre, ¿no? Regenteando mujeres, ofreciendo trabajo a cambio de servicios sexuales, y digo servicios sexuales porque lo que él ofrecía era, por ejemplo, trabajo, ¿no? Por algún tipo de servicio que en ese caso era sexual, ni siquiera era por una cuestión profesional, ¿no? Entonces, estos cuestionamientos, esta forma en cómo, por supuesto, te miran, de repente te invitan, ¿no? Ha sido complicado, sin embargo, yo creo que hoy, de manera muy personal, digo, aprovechemos los espacios, aprovechemos la voz, ¿no? Aprovechemos los medios, denunciemos, por supuesto, no nos vamos a quedar nunca calladas frente a situaciones donde haya una vulnerabilidad de derechos y, por supuesto, a nuestros cuerpos. Sin embargo, yo creo que para que cambien estas dinámicas se va a necesitar mucha voluntad personal. Hay quienes se lo atribuye, por ejemplo, al gobierno y decir, claro, los feminicidios son culpa del gobierno. Oye, sí, bueno, pero entonces, ¿dónde está la responsabilidad personal de los hombres, no? ¿Dónde está la responsabilidad del propio machismo, de la propia sociedad que orilla, ¿no? A este odio desmedido hacia las mujeres, ¿no? ¿Dónde está la responsabilidad social de Ricardo Salinas Pliego cuando incluso pone apodos a Citlali, ya lo decías, a Sabina Berman, ¿no? O sea, algo completamente terrible. ¿Pero qué hacer? Pues mira, cuando uno va al Ministerio Público y generalmente va a denunciar alguna cuestión de acoso o incluso de violación sexual, te dicen, es que no fue violación porque tú nunca te detuviste, ¿no? O porque tú nunca dijiste que no. Eso era lo que se argumentaba para que las carpetas se cerraran, ¿no? Es un poco esta lógica, a mí me parece muy revictimizante de decir, tienes que hacer algo frente a tu acosador y frente a tu violentador sexual en ese momento. Cuando muchas veces creo que nosotras mismas nos hemos quedado en shock, ¿no? Cuando nos acosan en la calle, cuando vamos en el transporte público y de repente ves que hay alguien atrás, dice, no lo está haciendo con esa intención, lo está haciendo con esa intención. Por supuesto que te lo interpelas, ¿no? Por supuesto que tratas de hacer una interpretación que no sea del todo mala, porque por supuesto que nosotras en esta característica, ¿no? De, por supuesto, formación y de concientización política, no lo haríamos. Entonces siempre está como esa duda, ¿no? Muy genuina a mí me parece de saber si la otra persona lo hace con una intención de acoso, de violencia sexual o si es tu propia mente ya que está como tan predispuesta a la violencia que lo está tomando a mal, ¿no? Entonces siempre es quedarse con la duda incluso, ¿no? Puede llegar a sonar como hasta irresponsable, pero muchas veces cuando no sabes qué es lo que está sucediendo en un escenario donde incluso claramente los demás pueden observar que es violencia política de género, te asumes como si no lo fuera porque no quieres pensar que todas las personas a tu alrededor
son malas, ¿no? O están inmersas en esta situación misógina y machista. Justo por eso les preguntaba hace un momento, ¿en qué momento va a cambiar? ¿Van a apechugar las mujeres y decir, híjole, bueno, pues estaba yo viendo que fulano y perengano me invitaron a este espacio o a esta reunión, claramente, pues porque tenían otro tipo de visión, ¿no? Tenían ganas de conectarme, como decíamos en mi Ujú. época. A mí me gustaría ver, por ejemplo, más podcasts de mujeres Mm. y que yo no estuviera aquí, que estuvieran ustedes aquí y que yo no solamente no fuera invitado, sino que en mi lugar hubiera una mujer. Lo digo sin tratar de ser amarillista, ni sensacionalista, ni de ganar puntos, porque reconozco machismo en los medios de comunicación desde hace muchísimo tiempo. Si me preguntan los nombres de los últimos 20 directores del periódico que sea, solamente me acuerdo de Carmen Lira en La Jornada. De los demás, hombres directores. Revisen los medios de comunicación, columnistas, Bueno, los 2 Claro. grandes directores de Televisa, TV Azteca, hombres, ¿no? así Y es, herederos de toda una tradición. exacto. La organización editorial mexicana Pero es de que así hombres. está casi todos los espectros de la vida pública y privada, ¿no? En las escuelas, ¿no? Te dan la bibliografía que hay que leer para la materia. Yo personalmente he hecho este señalamiento en mi universidad, ¿no? Señalar, son 10 lecturas y 9 son hombres y el 10º eres tú, mi profesor, ¿no? ¿Dónde están las mujeres? ¿Por qué no leemos a mujeres? Incluso hace rato hablábamos sobre la necesidad de reivindicar a las mujeres que escriben, que hacen periodismo y que quedaron completamente sus historias nubladas por haber sido esposa de tal, ¿no? E incluso esta lógica de detrás de un gran hombre está una gran mujer, ¿por qué no asumir y nombrar que hay grandes mujeres que no están a la sombra de ninguna otra figura y de ninguna otro espectro? Y creo que el poder, por ejemplo, ahorita concebirnos más como analistas políticas, como universitarias, como periodistas, que como madres, que como esposas, que como novias, es un privilegio generacional que sin duda, sí, apechugamos, pero por supuesto que también exigimos que se generen las condiciones para que nosotras también sigamos desenvolviéndonos y haciendo esta chamba comunicacional, por supuesto, desde la perspectiva de género, pero con todas las garantías de que no vamos a ser violentadas en los espacios en donde asumimos esa responsabilidad, que no es poca. Han tenido conquistas. Yo te veo en diferentes medios de comunicación y despiertas mucho mi interés intelectual porque te veo en mesas de hombres, Siempre. en mesas de hombres y me parece que eso tendría que cambiar. Me parece que ha habido victorias, pero las considero Minúsculas. no sé si la palabra sea minúsculas, pero lentas. O sea, A sí, paso de hormiga, a ¿no? paso de hormiga, Sin duda. porque francamente, de esta época que les estoy hablando y estamos recordando de un programa informativo de Televisa, de Sabludovsky, de López Dóriga, de Leo Zuckerman, de los que ustedes me digan en el tiempo, hoy mismo si encendemos la televisión, vamos a encontrar Hombres. a los hombres y en ese mismo papel, porque podemos decir, es que me acuerdo que cuando llegaba un tiempo en que había unas mujeres en el clima. Bueno, pues ese tiempo es ahora todavía. Y esto que tocaba Arlene, yo quisiera que ahondáramos más en esta parte de la traición, porque me parece una palabra muy valiente, porque si a mí me dices, oye, Ricardo, vas a decir esta nota que sabes que va a traicionar a tu oficio, a tu profesión, por una lana, yo te digo que te vayas al pueblo.
Habrá compañeros que sí, pero yo me pregunto, si llega un personaje y le dice a Azucena Oresti, ya que utilizamos a esta persona, y dice: "¿Sabes qué? Se trata de un feminicidio, y vas a decir esto, y de esto se va a tratar". Y ella dice: "Sí". Decía Arlene, bueno, pues es que a veces las utilizan, pero cuando ya no te utilizan, Diana, Arlene, cuando ya no te utilizan, porque no estás en la posición de ser utilizado, utilizada, y ya lo haces consciente, ¿qué sucede? ¿Te vale un cacahuate? ¿Es esta traición? Y si es esta traición que plantea Arlene, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué está esta traición? Bueno, yo antes que feminista fui marxista, o sea, milité en un partido de extrema izquierda en la Facultad de Filosofía, que por cierto la Facultad de Filosofía también vive de un machismo desmedido en la UNAM. Todos los filósofos que se estudian hombres, ¿no? Atenea era la figura por ser mujer, ¿no? De la Facultad de Filosofía. Sin embargo, pues todas las vacas sagradas, muy respetables, por supuesto. Bueno, hablo de un Dussel, que todos mis respetos y todo mi aprendizaje también de este sistema económico complejo me formó, ¿no? Me formó tanto en la cuestión político-partidista como también en la ideología filosófica marxista, ¿no? De liberación, de la teología de la liberación. Entonces, frente a esta pregunta que tú haces, yo partiendo de mi tradición marxista, y lo digo sin ningún tipo de encubrimiento o de falta al feminismo ni nada, sobre todo porque también hay muchos cuestionamientos en redes de ¿por qué si eres feminista hablas fresa? ¿No? ¿O por qué si eres feminista no traes flequillo? ¿O por qué si eres feminista no te vas a Cuba? ¿No? Desde esta responsabilidad que me dan los micrófonos abiertos, por supuesto, creo que son mercenarias, ¿no? Creo que antes de tener una simpatía por las demás compañeras mujeres, ¿no? Por este terrible feminicidio que, como comenta Arlene, se dio en Nuevo León, ¿no? Y además todavía sigue impune, ¿no? Todavía sigue investigándose qué fue lo que verdaderamente pasó con Devani Escobar. Pues a mí me parece que son mercenarias y que, por supuesto, responden a algo que es el dios dinero, ¿no? Y mientras eso exista, mientras no se rompan estas estructuras de clase dominante, de clase donde servir al poder y servir a las grandes élites que todo el tiempo han oprimido a otras, pues vamos a seguir hablando de mujeres que oprimen a otras mujeres, ¿no? Vamos a seguir hablando de medios de comunicación que lo que hacen que es únicamente generar utilidad y generar renta, pues aplastan a los medios independientes, ¿no? Donde los persiguen políticamente. Vemos, por ejemplo, a Tania Larios respondiendo, ¿no? A Alito Moreno, claro, su dirigente de partido político, y haciendo prácticamente lo que él a la letra le dicta, porque ya no puede salirse del guión, ¿no? Y eso no es antifeminismo, eso es, insisto, responder a una condición de clase, que también todas estamos atravesadas sobre ella. Esta parte que tocas me parece también muy sensible. Creo que están tocando ustedes temas muy sensibles, pero esta parte, por ejemplo, se lo dices tú, estás respondiendo, Tania Larios, al pie de la letra a los dictados de A una Alejandro condición de Moreno, clase, ¿no? claro. Pero se lo dices tú y acusa de recibo y lo deja pasar, Y me acusa de feminismo selectivo, ¿no? Claro. por ejemplo, ¿no? Sí. Pero si se lo dijera yo, se lo dijo Manuel Pedrero, Claro. pues la situación se tornó incluso escabrosa para quienes ejercemos el periodismo y dijimos, entonces llegaremos a un momento en donde no podremos decir Alessandra Rojo de la Vega administra pésimo, Alessandra Rojo de la Vega es corrupta por esto, porque entonces ya Es violencia es violencia política de género. política de género. Estamos caminando, Diana, Arlene, en un piso de cristal. ¿Por qué se es feminista a modo o a conveniencia? ¿O qué diablos es el feminismo? Claro, hay algo también que ha ocurrido dentro de todo el movimiento feminista que a mí me parece muy violento y lo he señalado cada vez que tengo la oportunidad, sobre esta lógica del feministómetro, ¿no? De tus acciones como mujer no son arropadas
del todo, ¿no? En muchos sectores o vistas con la lupa del feminismo, porque enseguida se te cuestiona de si no fuiste sorora simplemente porque la compañera era mujer, ¿no? Cuando hay muchas cosas que atraviesan, ¿no? No solo su condición de mujer, como bien lo dijo Diana, sino también de clase, ¿no? A mí me parece que se ha vuelto una práctica muy violenta entre nosotras el estarnos señalando en función de nuestras actitudes, de si hacer esto te hace más feminista, de si no hacerlo te hace menos feminista, e incluso ¿qué es lo que sí tienes que hacer para poder nombrarte dentro del ismo del feminismo, ¿no? Y realmente, digamos que cumplir una especie de checklist, cuando a mí me parece que una feminista nace cuando se da cuenta que vive en un sistema que la oprime y decide dejar de formar parte de eso, y que incluso hay mujeres que no podrían reconocerse, ¿no? Dentro del feminismo, pero que su propia historia de vida las hace más feministas que las que salen los 8M a lucrar con el propio movimiento, ¿no? Como por ejemplo Alessandra Rojo de la Vega, que a pesar de que sus actitudes son incongruentes con la propia línea de feminismo, porque no hay feminismo de derecha, ¿no? Eso hay que dejarlo muy claro, es una persona que mientras dice promulgar y hacer incluso la alcaldía más segura para las mujeres Más y su feminista. transitar más feminista, por otro lado se va y se reúne con personas de la ultraderecha del mundo, ¿no? Que son pues prácticamente los grupos de élites que echan para atrás todo lo ganado, ¿no? En los congresos o todo lo ganado en demás instituciones, todas las puertas y las brechas que se han abierto y se han minimizado para poder estar en espacios. Y también algo que me gustaría agregar, que el tema del techo de cristal, pues siempre que se rompe el techo de cristal para una, pues hay otras a las que les caen los vidrios o a las que tienen que barrer los vidrios, ¿no? Y creo que las mujeres que vamos abriendo paso o nos vamos abriendo paso entre nosotras, tenemos una responsabilidad de no dejar que esos vidrios caigan sobre las compañeras, ¿no? De hacernos todas responsables y no olvidar, ¿no? Porque a veces incluso el feminismo descafeinado, el feminismo blanco, lo llamo así, te vende esta lógica de mujer que alcanza un puesto de poder o que alcanza un salario igual al hombre, ya es una mujer realizada, lograda, ¿no? Y es una mujer a la que se le incita o se le invita por medio de las dinámicas a violentar a otras mujeres o a cerrarles las puertas, ¿no? Entonces siempre hay que estar muy alertas sobre qué se nos vende como feminismo, ¿no? No es esta lógica de alcanzar los altos mandos, si no hay compañeras en la sala, ¿no? Si sigues siendo la única mujer en la mesa y además si la lógica por la que estás ahí incluso atraviesa cuestiones de físico, ¿no? U otros espectros como la clase. En materia de periodismo, de comunicación, de espacios políticos, Diana, México, ¿en qué parte está? Tenemos una presidenta, la primera presidenta en la historia de este país, pero el argumento baladí, huero con H, de estas granjas de bots, de estos opinadores, es que ella no tiene un criterio propio, que obedece a los dictados del expresidente López Obrador y una serie de bagatelas. Ya está la primera presidenta en la historia de este país, pero lejos de celebrar, lejos de argumentar incluso cuando se trata de disentir, viene toda esta catarata de descalificaciones. Ella es la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Ustedes están abrazo partido, yo las veo en los espacios. ¿En qué momento estamos históricamente? Tú lanzarías campanas al vuelo y dirías, ya hemos conquistado, ya hemos llegado a tales metas y de aquí para adelante esto va a ser distinto. Pues yo como mujer de izquierda, por supuesto que feliz y contenta de que una mujer de izquierda, una mujer que viene de la lucha estudiantil,
una mujer que además caminó del lado de López Obrador, ahí sí, no atrás de López Obrador, caminó al lado de López Obrador por una profunda transformación, no nada más en la Ciudad de México, sino en 2018, que arrasó electoralmente en todo el país, está ahorita tomando decisiones que a mí me parecen trascendentes. Una, porque del primer cuatrimestre de su administración como primera mujer presidenta de México, pudo reducir los índices de feminicidio en un 11%, con estrategias muy concretas, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, caminos seguros. En principio, la reforma a la igualdad sustantiva, que a mí me parece elemental, que, por ejemplo, podrían decir, bueno, sí, claro, las leyes están, pero ¿quiénes las respetan? Bueno, necesitamos cambios de paradigma, ¿no? Necesitamos que ella en la mañanera todo el tiempo esté señalando que, por ejemplo, la Conagua tiene que feminizarse, ¿no? En una especie de provocación y decir, a ver, ¿cuántas otras instituciones están en el mismo sentido, ¿no? Donde siguen habiendo hombres. Poner a mujeres, por ejemplo, en secretarías estratégicas como la Secretaría de Energía, que había sido únicamente para hombres, ¿no? Recordemos que de ahí viene Felipe Calderón, el autor, ¿no? Y el cómplice de más de 200,000 muertes de la guerra contra el narco, el poner a una mujer a dirigir esa secretaría, el secundar la decisión de López Obrador de poner a otra mujer en la Secretaría de Gobernación, ¿no? La consejera jurídica Estela Damián. Entonces, a mí me parece que ir abriendo estos caminos, por supuesto que es lento, por supuesto que no es suficiente, sobre todo cuando hay grandes élites que no nada más están en México, sino están en todo el mundo violentando, matando, asesinando, dicen, comiendo mujeres, ¿no? Reclutando mujeres, como por ejemplo Epstein y Donald Trump. Me parece que los pasos que da Claudia Sheinbaum, a pesar de que son enormes, para empujar no nada más a una sociedad, sino a un mundo que no le conviene y que no quiere, bueno, más que no le convenga, que no quiere dejar el poder, ¿no? Y que se alimenta, por supuesto, del odio desmedido hacia las mujeres, matándolas, lanzándoles misiles, cuestionando, ¿no? Sus propias creencias religiosas. Me parece que el avance en México es mayúsculo, ¿no? Insisto, habrá grandes élites que todo el tiempo le inviertan tanto dinero, tantos miles de millones de pesos a la guerra, de dólares, perdón, a la guerra, y no nada más a una guerra bélica, ¿no? Sino hasta una propia guerra de género, como lo es Estados Unidos, que es el primer consumidor en el mundo de pornografía infantil, pues va a estar terrible, ¿no? O sea, yo creo que esta es una lista de muchas. Yo creo que el tema de las mujeres, por supuesto, que es utilizado incluso políticamente, el feminismo y la cuestión antipatriarcal, que me parecen dos perspectivas totalmente diferentes, pero yo creo que lo que no podemos minimizar en este momento, y creo que no lo haremos, y de manera personal nunca lo haré, son los esfuerzos legislativos y desde el Ejecutivo que se han llevado para, por ejemplo, instaurar la primera Secretaría de las Mujeres con presupuesto autónomo, ¿no? Con capacidad de decisión, con una serie de acciones como, por ejemplo, traducir una cartilla de derechos a las 68 lenguas indígenas, que el tema de las mujeres indígenas es otro tema bastante complejo. El poner, por ejemplo, como parte de estos derechos la felicidad o el propio placer de las mujeres, ¿no? Que son también temas que siempre han estado como muy en la sombra, ¿no? Nadie quiere hablar del placer de las mujeres, porque entonces los hombres se van de cabeza al saber que las mujeres no sentimos placer alguno muchas veces, incluso en relaciones íntimas, y así lo dicen las estadísticas, no lo digo yo, pero en muchos otros espacios, ¿no? La felicidad, ¿no? Cuando se nos había preguntado a las mujeres, ¿fuiste feliz, por ejemplo, en tu primera vez? Y es algo que hacen las compañeras de la Secretaría de las Mujeres, y desenmascar entonces cómo desde el propio placer, desde la propia felicidad, pues siempre hemos estado arraigadas a un papel secundario, donde pareciera que entonces la felicidad es la de un hombre, ¿no? Donde la validación es la de un hombre en medios de comunicación, en espacios, por ejemplo, políticos, en las mesas directivas de cada una de las cámaras. Entonces, son, por supuesto, pasos pareciera de hormiga, pero en un mundo donde mueren mujeres, son violadas mujeres, son reclutadas en islas y que después son condenadas a guerras epsteinianas, a mí me parece que al menos México está blindando no nada más sectores que me parecen estratégicos en términos económicos, sino también en temas de género, ¿no? Entonces, pues ¿hasta cuándo? Bueno, pues hasta que los hombres también decidan abandonar todos estos privilegios, donde decidan que su propia validez, su propio deseo y su propio placer no está sobre el de las mujeres. Por eso a mí y a muchas otras compañeras nos complica mucho hablar del empoderamiento, ¿no? Porque el poder es la supresión de una persona sobre la otra, ¿no? El poder, por ejemplo, es oprimir a una clase sobre la otra, y el empoderamiento femenino no tiene que ser la guía del feminismo ni de lo antipatriarcal, ¿no? Tenemos que estar en una línea de igualdad, donde decías,
Los hombres podemos opinar del trabajo de las mujeres, cuestionar el trabajo de las mujeres sin que se nos acuse necesariamente de que somos violentadores políticos, porque si alguien está haciendo mal su trabajo, por supuesto que se le va a señalar. En el momento en el que la doctora Claudia Sheinbaum Pardo se le descubra una red de corrupción, por supuesto que se le va a señalar. Sin embargo, yo creo que algo que mueve esta convicción política de izquierda es que no tiene por qué haber corrupción y no tiene por qué haber, por supuesto, mentiras, sobre todo cuando se trata, una, de presupuesto público, de ideales y del fortalecimiento de las políticas públicas en favor de las mujeres y también de los hombres, porque, insisto, les atraviesa también esta violencia política al momento en el que ya prefieren no opinar sobre el tema, ¿no?, de las mujeres, porque ya pueden ser incluso denunciados, ¿no?, por estas complicaciones y por estos temas que a mí me parece que ya tendrían que estar también rebasados en una sociedad igualitaria. Híjole, tocan unos temas que la verdad me hacen pensar bastante, pero mucho, mucho, porque estaba yo ahorita que estabas dando tu explicación, estaba yo pensando en esta parte de la felicidad, de poder gozar. Y yo recuerdo el discurso de los propios compañeros del periodismo, y ustedes lo saben, compañeros, ustedes lo saben allá, los que me están viendo tras bambalinas, que cuando ustedes hacen un análisis, les quitan esta parte. O sea, me llamó mucho la atención y dicen, pues es que ella no es mujer. Y entonces lanzan un dardo y, ¿escuchaste lo que dijo Diana? No, porque está frustrada, porque está Sí, frustrada. Y dicen, no, sí. tal por cual. Bueno, déjame darte una experiencia, ¿eh? Yo hace mucho tiempo daba talleres de género. Trabajaba yo en la Comisión Nacional de Recursos Naturales de la Ciudad de México cuando la presidenta era jefa de gobierno y ella nos encomendó el tema de la igualdad en sociedades comunales y ejidatarias. Entonces íbamos otras compañeras, por supuesto, y yo a dar nuestros talleres, ¿no? La mayoría de los hombres ejidatarios y comuneros. Entonces le decían, oigan, el INEGI dice aquí que las mujeres seguimos ganando 30% menos que los hombres. Y enseguida las manos levantadas, ¿cuál es esa metodología? ¿En dónde viene? O sea, los hombres me cuestionaban a mí de datos que estaba dando el INEGI, como si yo hubiera hecho el análisis, la metodología, o sea, yo estoy dando datos duros, ¿no? Sí, Pero cuando llegó el director del INEGI a dar los mismos datos, ¿crees que hubo ese cuestionamiento? En absoluto. Silencio total y todo el mundo asintiendo que lo que él estaba diciendo era verdadero. Replico yo esa información, cuestionamiento total, ¿no? Y además, muchas veces también era esta cuestión de, no, es que ustedes ya no quieren derechos, quieren privilegios, ¿no? O esta cuestión de, sí, claro, porque no estás casada, porque no tienes hijos, y eso desvalidaba en ese momento cualquier argumento que yo podría dar con respecto al tema de que necesariamente tiene que haber mujeres presidentas comunales, mujeres presidentas en ejidos, mujeres tesoreras, que no sean, porque fíjense, una estadística interesante de la Ciudad de México es que la mayor parte de las mujeres que tienen un cargo dentro de estos sistemas normativos de los pueblos originarios eran secretarias. Y les decías, no, porque no es la presidenta. No puede ser presidenta, porque ellos lo decían, ¿no? Y entonces cuando les presentabas estos datos, por supuesto que los negaban. ¿Por qué? Porque convenientemente no quieren soltar esos espacios de poder. es algo terrible, Arlene, que la situación esté de esa manera. Yo esperaría verlas a ustedes ya en sus espacios y que nos invitaran, si quieren invitarnos, nos dará mucho gusto, pero que si no, no importa. Lo importante es que ustedes no solamente tengan esta voz, porque yo recuerdo a 2 o 3 escritoras, dramaturgas que se han abierto paso, pero pensando y escuchando lo que ustedes van planteando aquí en la mesa de los datos duros, digo, sí es cierto. Mucho Octavio Paz, mucho José Revueltas, me gusta Revueltas mucho, pero ¿por qué no Josefina Vicens? ¿Por qué no Elena Garro? Rosario ¿Por qué Castellanos. no Rosario Castellanos? ¿Por qué no Sor Juana? ¿Por qué no tantos nombres de poetas? Hay un gran debate en torno a eso, poetas, poetisas, Betis.
es una charla estéril. ¿Por qué no leemos poesía escrita por mujeres? ¿Por qué no leemos novelas, ensayos, filosofía de mujeres? ¿Por qué no están al frente de los grupos? Porque incluso es un asunto de educación. Cuando vas a las juntas y he visto a las propias mujeres en esta tradición, dice, oye, regañó al niño la maestra, es que está frustrada. Dices, no, esto es lo que se le dice a estas futuras generaciones, a descalificarla, ¿no? Es que no la quieren en su casa. Todo esto a mí me parece que tiene probablemente mucho más hondura y que habría que rascarle ahí para sacar, desbrozarlo todo y volver a plantar algo distinto, algo diferente, desde la educación. ¿Para qué? Pues para tener resultados quizá ya distintos. ¿Cuál es el camino, Arlene, que se tiene que recorrer desde tu punto de vista para que las, las conquistas que ustedes han tenido se vean mucho más robustecidas? ¿Cuál dirías que es el método a seguir de acuerdo con tu punto de vista? Bueno, primero que nada, seguirnos incluyendo entre nosotras, ¿no? Si hay un espacio al que invitar, pues creo que vale mucho la pena, ¿no? Hacer primero una lista de compañeras que podrían ocupar ese espacio antes de siquiera pensar en un compañero. Digo, pues ya tienen muchos, ¿no? Y creo que también el esfuerzo se está haciendo y se debe hacer desde, claro, los hogares, porque pues no es una falsedad decir que también ahí se replica la estructura patriarcal, incluso por medio de nuestras madres, ¿no? Es la manera en la que se les enseña a liderar un hogar, ¿no? Bajo las lógicas de la violencia o bajo la lógica de que la mamá le pide a la hija que le sirva al hijo y el hijo no puede mover ni el dedo, ¿no? Esta lógica que incluso lo he platicado con amigos en donde me dicen, o sea, es que yo no sé barrer porque a mí no se me enseñó y es muy fácil para nosotros decir, bueno, no hago labores domésticas porque no sé, e incluso también hace no mucho leía un artículo que decía que los hombres prefieren hacer esa incompetencia selectiva, ¿no? No, pues lavé los trastes, pero lo hice medio mal porque es que tú sabes que yo no sé hacer eso, entonces desgastan a la compañera o a la mujer que comparte casa con ellos, ¿no? Hasta el grado de decir, si siempre lo vas a hacer mal y lo voy a tener que repetir yo, entonces mejor de facto ya no te dejo esa tarea y sigues, ¿no? Reproduciendo estos roles y estereotipos de género que se cultivan desde la familia y que por supuesto van y se replican en la escuela, ¿no? Las niñas a saltar la cuerda, a jugar el resorte y los niños con el balón de fútbol, ¿no? Que incluso sumando a lo que decían sobre el esfuerzo titánico que hace la presidenta en la cultura, en la revolución de las conciencias hacia una perspectiva de género, pues es esta lógica de reconocer, de traer a las mujeres, por ejemplo, que nos dieron patria, ¿no? Que construyeron esta nación desde pues las mañaneras, pero también todo el trabajo que se hace en señalar, ¿no? Por ejemplo, señalaba a personajes como el Chicharito, ¿no? Por sus desafortunados comentarios o a este comediante que cuando ella entra a la presidencia dice que ya tenemos una ama de casa. Pues sí somos amas de casa, sí somos madres, pero también, como lo decía hace rato, también somos presidentas, también somos periodistas, también somos politólogas, ¿no? Y en ese sentido creo que tiene que haber una disposición 100% personal, pero también colectiva, ¿no? E incluso siempre se está diciendo, rompe el pacto patriarcal, ¿no? Que creo que es también una ruta que yo veo viable, ¿no? No es necesario, no es viable segregar a los hombres de esta lucha, sino tampoco nos corresponde educarlos, ¿no? Ni reeducarlos, ni hacer esa labor de maternar ni siquiera o de educar, sino es un acompañamiento en donde ustedes entre sus dinámicas empiecen a romper estas lógicas violentas que se replican y que acepten, ¿no? El acompañamiento que se pueda dar desde madres, esposas, amigas, ¿no? Colegas, compañeras,
Y creo que en conjunto se puede lograr, y yo creo que el tener una mujer presidenta, sin duda, y ver congresos paritarios, ver mujeres en espacios de alto poder o de alta incidencia pública, mediática y demás, creo que sí empieza a abrir un nuevo paradigma, al menos, sin duda, para las nuevas generaciones, ¿no? Como bien lo ha señalado la presidenta, ahora las niñas sí pueden nombrar que quieren ser presidentas porque pues lo ven materializado, y en ese sentido creo que nunca está de más señalar los comportamientos de nuestros círculos inmediatos, que es donde yo siempre, de manera muy convencida, creo que es donde podemos empezar la batalla, ¿no? Con lo que nos rodea y también con lo interno, ¿no? Entre nosotras, lo que hablábamos de la autoexigencia, ¿no? De no estarnos o de estas necesidades de, por ejemplo, acompañamiento, de contar nuestros propios procesos entre nosotras, para que esto no sea una batalla individual, sino cada vez se convierte en un asunto público y más público. Fíjense que yo me voy a ir de este programa con una gran tarea porque he estado pensando, incluso me remonté a mi lejana niñez y a mi época de formación y dije, a ver, ¿por qué nos enseñaron tanto de Mozart, de Beethoven, de Chopin, de Tchaikovsky, de Wagner? ¿Y dónde está la gran compositora? No, es que no había. Seguro que sí. O estaba haciéndoles la comida, ¿no? Claro. O estaba en espacios donde ellos creían que tenían que estar, que era a lo mejor en los cuidados, en las cocinas. Y ahí te va otro reto para que también te quedes pensando, que invitas a más hombres a hablar de estos temas, porque también pareciera que la carga en tema de género siempre es para nosotras, ¿no? Vamos a hablar de género, invita a compañeras. Vamos a hablar de feminismo, compañeras. Cuestiones antipatriarcales, compañeras. Hombres. Y te voy a decir por qué. Porque ya que estamos aquí hablando y sacando todos nuestros trapitos al sol, te voy a decir por qué. Sí. Porque yo como trabajo en el gremio, los hombres decimos, ya no nos vamos a meter porque alguna opinión al respecto y ya, cuello. Pero cómo construyen sus masculinidades. Claro. O sea, hay temas que sí les corresponden, ¿no? Oye, compañero, ya no compartes en chats fotos, perfiles de compañeras, ¿verdad? O sea, ya cuando tu novia te expresa que, no sé, cualquier situación que pueda haber dentro de la pareja, ya no asumes que ella está en sus días, por ejemplo, ¿no? O que ella, porque es mujer, es emocional. Entonces, yo creo que ir cambiando también esas microestructuras, porque no son micromachismos, todo el machismo se tiene que nombrar como tal, pero estas microestructuras que también van formando su propio pensamiento, incluso entre la propia complicidad entre ustedes, también es motivo para un podcast, ¿no? Oigan, ¿cómo hay que hacer un podcast? Haz un podcast aquí de hombres, ¿cómo nos estamos deconstruyendo, ¿no? ¿Cómo estamos formando estos espacios donde las compañeras también se sientan cómodas, ¿no? Donde las invitaciones no sean porque son compañeras, sino porque traen datos duros, porque traen algo que aportar a la sociedad, y a mí me parece eso importantísimo. Por ejemplo, ahorita se me estaba olvidando el tema de Lidia Cacho, ¿no? Que, por ejemplo, ella descubrió, ¿no? Y además sacó a la luz una red de corrupción y enseguida fue torturada, violada y tuvo que irse, exiliarse, ¿no? De México. Entonces estamos olvidando muchos nombres, por supuesto. Imagínate hablar de todas las compañeras invisibilizadas. Hay un libro muy interesante que se llama ¿Quién le hacía la cena a Adam Smith? ¿No? Y dice, bueno, mientras Adam Smith, el gran padre de la economía clásica, estaba escribiendo La riqueza de las naciones, pues su madre, porque además él nunca se casó, su madre estaba haciéndole la comida para que él pudiera ser el gran economista que ahora es, ¿no? Entonces, este papel secundario de las mujeres, pues tan secundario no es, porque siguen sosteniendo el propio capital, ¿no? Incluso tanto que nosotras somos yo no, las compañeras que son madres, pues son las propias gestoras, ¿no? De toda la clase obrera, son las propias productoras de toda la clase política, de toda la clase explotada y explotadora en el mundo, ¿no? Entonces, ¿qué papel tan minúsculo se nos ha dado, ¿no? Que somos las compañeras que somos las cocineras ¿no? Entonces, un papel protagónico, y ahí la tarea es podcast de cómo están ejerciendo su masculinidad no hegemónica en los espacios mediáticos, por ejemplo, los espacios de los medios de comunicación. Háganlo ustedes. Hagan ustedes su No, podcast. tú, te toca. Yo lo puedo hacer, pero la verdad es que, y se van a enojar los compañeros conmigo, pero estoy harto de ver podcasts conducidos por hombres. De hombres hablando De sobre hombres, feminismo, sí. ¿no?
Pero Pero no van a creo hablar que de siempre vale la pena sí. hacer la reflexión sobre cómo se relacionan entre ustedes y cuál es el papel o el rubro que le dan a la mujer en esas dinámicas propias de relacionarse, ¿no? Y que también, como lo ha señalado Diana, que el sistema patriarcal les ha prometido todo y a muchos les ha dado nada, ¿no? Y entonces también por eso se generan estas lógicas de hombres frustrados, estas que también tienen mucho que ver con el terreno virtual y las nuevas relaciones que ahí se suscitan, como los incels, ¿no? Que tienen una profunda rabia, rencor contra mujeres que ni siquiera conocen, ¿no? Porque se les prometió que podían disponer de los cuerpos de todas y al darse cuenta que no, por sus condiciones materiales, su capital político, cultural, de poder, no pueden, ahí el culpable nunca es el sistema, ¿no? Que es dirigido y construido y alimentado por hombres, sino es la culpa de la mujer que no decide estar conmigo o convivir conmigo o tener algún tipo de vínculo conmigo. Y en ese sentido, creo que siempre hay que estar alertas, ¿no? De estos comentarios que parecieran muy casuales o muy inofensivos, ¿no? Que demuestran detrás un profundo arraigo machista y que si bien tenemos una mujer presidenta, ¿no? Y eso me parece que sí abre pauta para pensar que estamos avanzando, en realidad la tradición de nuestro querido México pues ha sido profundamente machista, a eso nos enfrentamos y pues esto es una lucha colectiva. Yo a esta hora no estaría pensando en la actual presidenta. Yo a esta hora estaría pensando cuál va a ser la siguiente presidenta. Claro. Y creo que es algo que no está en el ambiente. Veo que se están planteando nombres de hombres. Y que incluso algo muy rápido, ¿no? Que se dio o que se da mucho, y lo veo mucho en redes sociales, cuando la presidenta parece haber errado en algo, no haber sido lo suficiente para cualquier espectro. Última mujer presidenta. Yo vi Sí. la destrucción de nuestro país y jamás se dijo, durante Último la hombre. época neoliberal, y jamás se dijo último hombre presidente, incluso con el presidente Andrés Manuel López Obrador, que es adorado, querido por todas y todos los mexicanos, o al menos por la mayoría, jamás se le cuestionó como de último hombre presidente, ¿no? A pesar de que tiene ahí a sus adversarios, nunca hubo ese señalamiento, incluso pensando en Claudia como a la que nombran como una de las mujeres más poderosas del mundo, siendo víctima de acoso al salir a la calle, ¿no? De que un hombre Sí, aún así pensara que puede tocar de manera inapropiada y como acoso sexual a quien se supone que es la mujer más poderosa del país y que aunado a eso los medios de comunicación en lugar de solidarizarse lo que hicieron fue revictimizarla, ¿no? O también que es un fenómeno que me gustaría dejar en la mesa alertando a todos los internautas e incitando a que no se compartan este tipo de contenidos, es aberrante y asombroso la cantidad de contenido generado por inteligencia artificial que se hace cosificando, sexualizando y completamente transformando a la presidenta bajo una lógica de hipersexualización para el consumo de los hombres y que esto entre que parece un chiste pero que entre que no, pues se ha viralizado, ¿no? Y que incluso cuando la presidenta hace el anuncio de este acuerdo voluntario con las plataformas, ella se atreve a reconocerse como una de las principales víctimas de la violencia digital y principalmente generada por la inteligencia artificial, que pues tantos vestigios ha generado que el gobierno quiera ahí intervenir, ¿no? En su uso y en la lógica con la que nos estamos manejando. O la Entonces, vez que, por ejemplo, Alito se peleó con Noroña, yo no escuché que nadie dijera, claro, es que los hombres son muy emocionales, no. ¿no? O claro, es que vino insatisfecho sexualmente de su casa y por Incluso eso le decían peleó a Noroña que por qué no había respondido, ¿no? Que si Sí. era poco hombre, como esperando esa lógica, esa reacción natural de violencia, ¿no? Con la que, por supuesto, sí se han manejado, pues, generaciones y generaciones y generaciones. yo quisiera que aceptaran en otro momento otra conversación y que fueran conversaciones constantes, porque a mí, y yo creo que lo van a ver ustedes en los comentarios, pues nos interesa muchísimo en general como país, pues el avance en términos de igualdad, de equidad, de avance como nación, y esta nación no está construida solo de hombres.
está construida por el esfuerzo de millones de mujeres. Entonces, a mí me gustaría que volvieran a este espacio, si así lo consideran, y que conversáramos sobre otros temas. Hay varios que se quedan entre nuestros intereses, pero eso me va a dar la pauta para que ustedes regresen, si así les parece. Y de verdad me dejan mucha tarea, porque dije, bueno, pues a lo mejor en el medio de la moda. Y dije, ay, cabrón. Ajá, te viste Dije, envuelto en tus dije, propios no, pues pensamientos machistas. sí, no, Sí, porque claro, todos lo tenemos. Todas. reconoces y Todas, dices, todas. carajo, en el medio de la moda, a ver, yo uso un perfume, bueno, no yo, pero pues yo uso unos sencillitos, pero pensé, Oscar de la Renta, La austeridad hombre, republicana. Paco Rabanne, hombre, Gianni Versace, hombre, Hermenegildo Seña, hombre, y así nos vamos, y encontré solita a Coco Chanel, ¿no? Ajá, Claro. Pero sí. entre una banda Carolina de... Herrera, Y a mujer. pesar de que son Carolina las Herrera. mujeres, ¿no? Su principal mercado, ¿no? Así es. La cocina igual, o sea, los cocina. grandes chefs reconocidos, hombres, cuando las mujeres todo el tiempo estamos, bueno, yo no cocino, pero las que están haciendo mole, ¿no? O sea, la grande cocina en México, pues, las Milenaria y que madres, ¿no? además guarda los secretos ancestrales de nuestra propia cultura y que son las mujeres Y las los que casi reconocidos. siempre los mantienen, ¿no? Yo leí el otro día un cuento, una compilación de cuentos bien bonitos colombianos en donde para pronto lo que querían hacer es que las abuelas, las madres, por medio de los cuentos y del cuidado y de la propia crianza, mantienen viva pues la multiplicidad y diversidad de las culturas de los países y que también a través de los cuentos, ¿no? Esta escena en donde una madre, una abuela le cuenta el cuento al niño, a la niña para dormir, ahí es donde también se inculcan valores que pues mantienen fuertes y firmes a las sociedades ante todo reconfiguración global aparatoso en donde pues la sociedad es justo que no logran reconocerse en su propia historia, pareciera que están dispuestas a perecer, ¿no? Y a final de cuentas, a pesar de que son los hombres los que lideran grandes estados, pues son las mujeres las que mantienen estas tradiciones por medio de la vía oral o por medio de los cuidados y que son las que generan a final de cuentas, pues al soberano o la soberana, ¿no? Que el día de mañana sale a defender su patria de cualquier asedio propio o extraño. ¿Cuál es tu escritora favorita? Tengo muchas, pero apelo a una que también me formó en términos anticoloniales, Yasna Aguilar, me gusta mucho, aunque es muy crítica a veces y de repente digo, ay, mesúrate, pero me gusta mucho la crítica que hace al propio sistema colonialista. Me gusta mucho Elena Garro, también, bueno, Los recuerdos del porvenir, que hace rato hablábamos de ello, Rosario Castellanos, en Latinoamérica. Uy, es que me gusta más también el tema político. Me gusta mucho Cristina Fernández de Kirchner también, lo que escribe. Cristina Pacheco, me encantó. Hay un cuentillo que tiene sobre un collar falso. ¿Quién más? Bueno, a nivel internacional, bueno, está Matsukato, por ejemplo, también mujeres economistas. Hay un seminario en la Facultad de Economía que siempre tiene que estar dirigido a mujeres, que es ¿y dónde están las clásicas? ¿No? ¿Dónde están las mujeres economistas clásicas? Que también hay muchas. Comentaristas mujeres, bueno, Carolina Buendía, una gran economista contemporánea de izquierda que me parece que hace grandes análisis. ¿Y quién más? No recuerdo quién más. Ellas, principalmente. Okay. ¿Cuál es tu autora preferida? Elena Garro es de mis preferidas sin duda y también le tengo mucho afecto a Leona Vicario, aunque su trabajo siempre fue más como desde la diplomacia incluso o como revolucionaria. De hecho, ella me parece una de las me parece un ejemplo de cómo los privilegios como mujer no te pueden o te tienen que impedir volcar todo para permitir que otras avancen, ¿no? Ella pues era una mujer muy privilegiada en donde decidió abandonar todos estos privilegios que la arropaban, incluso renunciar a su propia vida como la conocía para uno, pues entregarse al movimiento independentista, pero también para empezar a generar teoría, conocimiento y periodismo desde ahí, sin duda. Maravilloso. Tienen que leer, público memorioso, por favor,
a más mujeres. Y no porque sea el tema. Tiene que leer, por ejemplo, a mí mi cuentista favorita se llama María Luisa Bombal. No de hoy, de hace mucho tiempo. La única gran escritora de fantasía científica que no fue incluida en el boom. Latinoamericano. El boom latinoamericano era machista. Bueno, también Rosita Luxemburgo, Alejandra Kollontai, Mujeres de Sí, Izquierda. Hannah Arendt, Hannah Arendt también. sí, Marta Hartner, aquí en análisis filosófico, marxista también. Hay tanto que leer. Mi escritora favorita se llama en este momento viva Selva Almada, escritora argentina, Selva Almada. No se puede usted perder a Selva Almada. Y aquí, una mexicana joven, Fernanda Melchor. Temporada de huracanes, no se puede usted perder. Gisela Leal también. Bueno, también para estar atentos a la geopolítica en tiempos tan brumosos, Arantxa Tirado, también me parece ahí para que lo dejen en su biblioteca. Ella justo analiza algo que es muy nuevo, bueno, pues no muy nuevo, ¿no? ¿Verdad? Porque se ha venido aplicando, pero hace teoría alrededor del lawfare, que es esta utilización del poder mediático en compañía del poder judicial para poder intervenir en pues procesos políticos o en regímenes de pues principalmente contra las izquierdas del mundo. Entonces, también ahí lo dejo. Pues nos dejan mucha tarea y también la gente quiere saber dónde sigue su trabajo. Diana Valenzuela. Bueno, pues en mis redes, Diana Valenzuela, X, YouTube, Facebook, Instagram, todas las redes sociales, incluidas la de Elon Musk. Y bueno, pues en medios públicos colaboramos con SPR, con el Sistema Público de Radiodifusión, en las videocolumnas por Canal 14, Altavoz Radio, publico también en El Soberano quincenalmente. Y bueno, aquí también con el querido Ricardo Sevilla, Manuel Pedrero, andamos acá con los reporteros. Y bueno, pues prácticamente haciendo este ejercicio de análisis político que nos gusta, bueno, a mí en lo particular. Y pues ahí los espero en mis redes, ya sea con hate o con comentarios a favor. Claro que sí. Arlene Rivera, ¿dónde te buscan la gente? A mí principalmente me pueden encontrar allá en Trincheras Mexiquenses, en Entre el Ruido, todos los lunes. A pesar de que una servidora no sale precisamente todos los lunes, me gustaría hacerles la invitación a que acompañen este proyecto de análisis de política cotidiana desde voces jóvenes. También acá andamos con Manuel, pues nos dicen que vamos a estar también acá todos los jueves, entonces que puedan acompañar la mesa de análisis y chismecito político que nos vamos a echar. Igual me encuentran en redes sociales, la verdad es que yo soy más dada de Instagram, así que Arlene Rivera X, así me encuentran en TikTok, en Instagram y allá en los terrenos de Elon Musk también. Y pues también me encuentran ahorita ya también colaborando con Canal 14 por medio de videocolumnas que pueden encontrar en mis redes sociales y en los canales oficiales de Canal 14. Muchísimas gracias, Diana Valenzuela, Arlene Rivera. Gracias a ti y a toda la audiencia que nos acompaña y que espero que se hayan quedado hasta el último. Yo creo que sí se quedó usted público memorioso y le voy a pedir por favor que le comparta este episodio tan interesante, tan revelador a todas las personas que se encuentre usted en su camino, sobre todo a aquellas machistas. ¿Somos machistas? Claro que sí. Y eso no se quita ni con Fab, decían en mi época. ¿Ha habido machismo en el periodismo? Sigue habiéndolo, lamentablemente. Y yo le voy a pedir que esto lo comparta y lo difunda, porque en el periodismo, en la política, en el empresariado, en la moda, en todos lados nos estamos encontrando eso y es algo que hay que sacudirse, hay que trabajar. Probablemente algunos ya no lo veamos, pero esto tiene que mejorar y tiene que mejorar a pasos agigantados. Lo veo la próxima, la veo la próxima, aquí, en la mesa de los datos duros.